Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Para sentir una verdadera pertenencia, debemos reconocer la interconexión de la humanidad. La tecnología moderna es un arma de doble filo. Nos da acceso a información ilimitada, y nos permite conectarnos con personas de todo el mundo. También nos tienta a centrar nuestra mirada en nosotros mismos, a construir santuarios digitales para nuestras vidas que sean adorados con me gusta, compartidos y retuiteos. Y si bien nuestra congregación puede contarse por miles, nunca nos hemos sentido tan solos. El mensaje clave aquí es, para sentir una verdadera pertenencia, debemos reconocer la interconexión de la humanidad. Ubuntu es una filosofía sudafricana que enseña que todos los seres humanos están profundamente interconectados. Con el respeto como fundamento, nos pide que miremos hacia afuera, reconociendo la humanidad en los demás. Cuando hacemos esto, nuestro comportamiento se transforma. Es imposible maltratar a los demás si reconocemos su valor inherente. Cada persona con la que interactuamos se convierte en merecedora de nuestro respeto, ya sea nuestro socio a largo plazo o el empleado postal que entrega nuestro correo. Esta forma de pensar es muy diferente de la forma de pensar occidental, que nos enfrenta unos a otros. Nuestras redes sociales señalan todas las cosas que nos faltan, las cosas que nos dicen que necesitamos para ser felices. Constantemente comparamos nuestras vidas con las de amigos y extraños por igual, y observamos todas las razones por las que sus vidas son mejores que las nuestras. Ubuntu nos desafía a cambiar nuestra forma de pensar. En lugar de utilizar a otras personas como punto de comparación, nos invita a centrarnos en lo que otra persona aporta a nuestras vidas. Su contribución puede ser pequeña, un extraño que te abre la puerta, o enorme, un ser querido que cuida de ti mientras estás enfermo. Tan pronto como cambiamos nuestra forma de pensar y pensar en cómo alguien ha contribuido a nuestras vidas, abandonamos nuestras nociones de carencia y competencia. Al mirar hacia afuera de manera positiva, empezamos a ver cuán conectados estamos con las vidas de quienes nos rodean. Y este sentido de pertenencia nos reconforta. Conectarse con quienes te rodean no es tan difícil como podrías pensar. Un buen punto de partida es mirar a las personas a los ojos cuando interactúas. Pruébalo la próxima vez que pagues la comida o vayas a recoger la tintorería. Esta es una excelente manera de tener una interacción breve pero significativa con un extraño que está contribuyendo a tu vida. Para conectarnos con los demás, también debemos explorar sus perspectivas. Intenta imaginar que eres una mujer negra que vivió en Johannesburgo durante el apartheid. Todos los días, ves pobreza en los barrios negros mientras que las comunidades blancas se hacen más ricas. Y lo que es peor, eres testigo de una violencia terrible. Es natural concluir que una mujer en esta situación odiaría a los blancos de esas comunidades. Pero Ubuntu nos pide que consideremos las posiciones de los demás, incluso si estamos profundamente en desacuerdo con ellos. El mensaje clave aquí es, para conectarnos con los demás, también debemos explorar sus perspectivas. Entonces, ¿por qué querríamos conectarnos con personas que apoyan la violencia y la injusticia? Para explicarlo, volvamos al ejemplo anterior. La madre del autor Mumzi Ngomane tuvo precisamente esta experiencia. Sin embargo, en lugar de condenar automáticamente a los sudafricanos blancos, reflexionó sobre lo que haría si fuera una de ellas. ¿Aceptaría los privilegios de la sociedad blanca si la hubieran educado para creer en la supremacía blanca? ¿Estaría dispuesta a renunciar a esos privilegios por el bien de los extraños? La realidad es que la mayoría de las personas aceptan las circunstancias que les benefician. Reconocer esto permitió a la madre de Ngomane ver a los blancos como personas comunes que se beneficiaban de una situación, y no como personas intrínsecamente malas. Se volvió menos crítica y, en cambio, reflexionó sobre por qué alguien se comportaría de manera hiriente. Como estudiante universitaria que vivía en una casa compartida en Sydney, Ngomane pudo recurrir a la sabiduría de su madre. Cuando una amiga estaba de visita desde el extranjero, algunas de sus joyas desaparecieron. Ngomane sospechaba que el ladrón era un compañero de piso en particular.
Estaba furiosa por la traición a la confianza. Sin embargo, una conversación con su madre la ayudó a darse cuenta de que acusar airadamente a la compañera de piso no necesariamente ayudaría. En vez de eso, Gomane convocó una reunión domiciliaria y la parte culpable admitió que se había llevado las joyas. Sin embargo, eso no era todo. Contó que era bulímica y tenía un trastorno de los impulsos, que estar lejos de su familia había empeorado su enfermedad. Sus compañeras de piso no tenían idea de que estaba luchando tanto. Ahora que lo sabían, podían ofrecer el apoyo que tanto necesitaban. Cuando nos tomamos el tiempo para ocuparnos de la perspectiva de otra persona, empezamos a ver cómo ha llegado a sus posiciones, incluso si no estamos de acuerdo con ella. Esto devuelve a las personas su humanidad, ya no son solo los blancos crueles o los ladrones. Este enfoque también nos brinda una mayor tranquilidad. Vemos que las acciones de alguien a menudo tienen que ver menos con nosotros, y más con su propio conjunto de circunstancias. Respetar a los demás nos reconecta con nuestra humanidad. En el ajetreo de la vida moderna, es fácil olvidar que un pequeño gesto puede tener un poder extraordinario. El abuelo de Ngomane, el arzobispo Desmond Tutu, ganador del Premio Nobel de la Paz, fue una vez un niño pequeño que vivía en un pueblo negro pobre de Johannesburgo. Un día, mientras caminaba por la calle con su madre, un sacerdote blanco llamado Trevor Huddleston se levantó el sombrero al pasar junto a ellos. Este gesto de respeto a la madre de Tutu solo duró unos segundos, pero cambió la perspectiva de Tutu. Se dio cuenta de que, contrariamente a sus experiencias hasta ese momento, no todos los blancos trataban mal a los negros. El mensaje clave aquí es, respetar a los demás nos reconecta con nuestra humanidad. El respeto es la piedra angular de Ubuntu. Nos enseña que si nos respetamos a nosotros mismos, es más probable que respetemos a los demás. Y de manera similar, cuando deshumanizamos a los demás, también nos deshumanizamos a nosotros mismos. Al reconocer a la madre de Tutu como un ser humano valioso, Huddleston también honró su propia humanidad. El primer paso para practicar el respeto es cuidarnos a nosotros mismos. Si no lo hacemos, ¿cómo tendremos la energía para ayudar a los demás? Fomentar el cuidado personal significa tomarse el tiempo para comer bien, hacer ejercicio, pasar tiempo con los seres queridos y cuidar nuestra salud mental. Esto podría significar establecer límites respetuosos, como tomarse una pausa adecuada para comer en el trabajo, incluso si es difícil de establecer. El segundo paso para practicar Ubuntu es tratar a los demás con respeto, independientemente de quiénes sean. Esto significa prestar atención a cómo pensamos de los demás. Nelson Mandela es un extraordinario modelo a seguir cuando se trata de practicar este tipo de respeto. A pesar de las terribles condiciones, y el terrible trato que recibió mientras estuvo preso en Robben Island, siempre se relacionó bien con su guardia de la prisión, Christo Brandt, de 18 años, partidario del apartheid, a pesar de que sus puntos de vista eran muy opuestos. Al preguntarle a Brandt sobre su vida, Mandela descubrió puntos en común entre ellos. Con el tiempo, la amistad creció, tanto que las opiniones de Brandt sobre el apartheid cambiaron por completo. Años más tarde, Mandela sorprendió a todos al invitar a Brandt a la cena formal que celebró su toma de posesión como presidente de Sudáfrica. Al ver a Brandt como un ser humano valioso, y no solo como un guardia de prisión, Mandela creó una conexión que cambió la perspectiva de Brandt, y también ofreció a los demás la esperanza de un futuro mejor. Para tratar a los demás con más respeto, presta atención a cómo hablas. ¿Reduces a las personas a estereotipos, como el adolescente delincuente, o tu lenguaje es digno y abierto? Adoptar la esperanza como un estado del ser nos ayuda a soportar experiencias desafiantes. Esperanza. Es una palabra que muchos de nosotros usamos todos los días. Espero que haga sol este fin de semana. Espero que mi reunión vaya bien. Espero tener noticias de ese chico tan guapo. La mayoría de las veces usamos la palabra esperanza para expresar algo que queremos. Pero la esperanza es mucho más que eso. El mensaje clave aquí es,
adoptar la esperanza como un estado del ser nos ayuda a soportar experiencias desafiantes. Hagamos una pausa aquí para una lección rápida de semántica. Esperanza y optimismo. Mucho, ¿verdad? Bueno, no exactamente. Ubuntu nos llama la atención sobre una diferencia importante entre los dos. El optimismo es una emoción positiva. Significa que te sientes bastante seguro de que sucederá algo que quieres, como ese chico guapo que te invita a una cita. Pero el optimismo es un amigo caprichoso. Si ese tipo no llama, se convertirá en pesimismo. Incluso podrías encontrarte en una espiral de pensamientos negativos: esto siempre pasa, los chicos siempre me decepcionan, nunca encontraré el amor que estoy buscando. La esperanza, por otro lado, es más firme que el optimismo. Es algo a lo que podemos optar por aferrarnos, sin importar lo que suceda en nuestras vidas. Adoptar una actitud de esperanza significa tener fe en nosotros mismos, y en la bondad inherente de los demás y del mundo en que vivimos. Cuando elegimos vivir en un estado de esperanza, significa que no nos daremos por vencidos. Esto es lo que hace que la esperanza sea mucho más poderosa que el optimismo. Es inevitable que nuestro viaje por la vida no siempre sea fácil. Incluso los más privilegiados de entre nosotros se enfrentarán a desafíos de vez en cuando. Sin embargo, una actitud de esperanza nos hace resilientes durante esos momentos, para que podamos superarlos. Un estudio realizado por la doctora Valerie Maholmes descubrió que los niños que viven en la pobreza pueden prosperar con éxito en la edad adulta si mantienen una actitud esperanzadora. A pesar de que estos niños tenían problemas de salud, acceso limitado a los recursos y corrían el riesgo de involucrarse en pandillas, aún podían recibir una buena educación y conseguir un empleo estable. La esperanza les ayudó a soportar sus difíciles circunstancias y a crear un futuro mejor. Para adoptar una actitud de esperanza, presta atención a las conversaciones mentales negativas. Convierte frases como "no tiene sentido" en algo positivo, como "es posible". También debes escribir una lista de gratitud todos los días y practicar el cuidado personal. Cuidar tu salud automáticamente hará que te sientas más positivo. Perdonar a los demás comienza con el reconocimiento de su humanidad. Ser herido por otros es una parte inevitable de la vida. A menudo, estos incidentes son relativamente pequeños: nuestro amante olvida nuestra fecha de nacimiento, o un extraño es grosero con nosotros. Sin embargo, a veces nos dañan profundamente las acciones de los demás, física, mental y emocionalmente. En estos tiempos, el perdón parece insondable. Nos aferramos a nuestra posición de parte perjudicada porque hemos sido perjudicados. Pero lo único que hace es obligarnos a revivir nuestro dolor, en lugar de darnos la oportunidad de curarnos. El mensaje clave aquí es: perdonar a los demás comienza con el reconocimiento de su humanidad. Si alguien nos ha hecho daño de manera significativa, lo último que tendremos ganas de hacer es tener en cuenta que quien nos ha hecho daño también es una persona. Sin embargo, esto es exactamente lo que fomenta Ubuntu. Cuando reconocemos que nuestro agresor es un ser humano, tan complejo e imperfecto como nosotros, podemos empezar a explorar cómo podría estar pensando y sintiendo. En última instancia, podemos pensar que sus acciones han sido moldeadas por sus circunstancias particulares. Esta fue la experiencia que tuvo Ingrid von Stein. A mediados de la década de 1980, Ingrid fue atacada violentamente por 4 hombres. Sus agresores fueron declarados culpables y enviados a prisión, pero eso no le dio paz a Ingrid. Avergonzada de lo que había sucedido, no compartió su experiencia por si la gente empezaba a mirarla de otra manera. En cambio, estaba llena de ira y amargura. Una década después, el arzobispo Tutu, con quien trabajaba en ese momento, convenció a Ingrid de que contactara con sus agresores a través de un programa de reconciliación carcelaria. Con valentía, Ingrid organizó una cita para ver a uno de ellos. Durante esta reunión, se enteró de que el hombre había crecido en la pobreza, con padres abusivos. Ingrid sabía de primera mano lo que era.
Sufrir a manos de un padre alcohólico. Al ver su propia infancia reflejada en la de su agresor, ocurrió lo impensable. Ingrid sintió compasión por el hombre que la había herido tanto. Esto marcó el comienzo de su viaje hacia el perdón. Perdonar a los demás es un acto de amor propio, nos cura emocionalmente. Sin embargo, es importante recordar que el perdón es un proceso. Si te han herido profundamente, es posible que tengas que volver a comprometerte a perdonar varias veces. Esto requerirá paciencia y persistencia, pero al final valdrá la pena, cuando te sientas más ligero, menos agobiado y más conectado con los demás. La diversidad es un activo que debemos aprovechar, no temer. Cada ser humano es una producción única, y no solo genéticamente. Todos aportamos nuestros propios talentos, historias y puntos de vista al mundo. Es curioso entonces considerar lo temerosos que podemos sentirnos de las personas que son diferentes a nosotros mismos. Sin embargo, la verdad es que si todos fuéramos exactamente iguales, como especie, fracasaríamos. El mensaje clave aquí es, la diversidad es un activo que debemos aprovechar, no temer. Ubuntu nos anima a dejar de lado nuestras diferencias, y a reconocer que todos los seres humanos estamos en esta emocionante y aterradora aventura de vivir juntos. Si todos fuéramos copias al carbón, el mundo sería un lugar muy aburrido. Fundamentalmente, todos compartiríamos las mismas fortalezas y debilidades. La diversidad es la cualidad que nos ayuda a superar los puntos ciegos de los demás, y a beneficiarnos de las habilidades de los demás. Para abrazar verdaderamente la diversidad, primero debemos reconocer que todas las personas tienen el mismo valor, sin importar quiénes sean. No somos más, ni menos, importantes que cualquier otro ser humano. Este tipo de pensamiento requiere humildad. Tenemos que deshacernos de nuestros egos, y ser lo suficientemente humildes y abiertos como para descubrir lo que otras personas pueden enseñarnos. Cada uno aporta algo único a la mesa. Con paciencia y respeto, podemos averiguar cuál es esa oferta. Vernos a nosotros mismos como parte de una comunidad amplia e inclusiva nos ayuda a abrazar la diversidad, lo que conduce a mejores resultados. El Cuarteto de Diálogo Tunecino, que se formó tras el levantamiento de la Primavera Árabe en 2011, es un ejemplo inspirador de la diversidad en el trabajo. La alianza estaba formada por personas de 4 organizaciones muy diferentes: la Unión General del Trabajo, la Orden de Abogados, la Confederación de Industria, Comercio y Artesanía y la Liga de Derechos Humanos. Este grupo diverso logró promover la paz donde incluso los políticos habían fracasado, un logro que les valió el Premio Nobel de la Paz. Unidos por su objetivo de llevar la comprensión y la paz a su país, aprovecharon su diversidad como una herramienta poderosa, en lugar de una fuente de conflicto. Nuestras vidas se enriquecen sin cesar con la variedad que se encuentra en nuestra especie. Desde la comida que comemos y la música que disfrutamos hasta las ideologías por las que vivimos, la diversidad es una bendición de la que todos nos beneficiamos. Si te das cuenta de que juzgas a alguien porque es diferente a ti, pregúntate si ese juicio es válido, o si simplemente tienes miedo a lo desconocido. Para poder avanzar, debemos ser brutalmente honestos acerca de dónde estamos. Imagina que te rompes una pierna al caerte de una hamaca. Tiene 2 opciones: obtener la atención médica que necesita o fingir que está bien. ¿Qué situación hará que tu pierna se cure, si la tienes enyesada correctamente o andar cojeando e ignorando el problema? El mensaje clave aquí es, para seguir adelante, debemos ser brutalmente honestos acerca de dónde estamos. Ubuntu nos dice que abracemos nuestras vidas por completo, lo bueno, lo malo y lo doloroso, el pasado y el presente. Esta es la única forma en que podemos ocupar nuestras vidas plenamente. Sin embargo, lograrlo no es tarea fácil. Significa que debemos dejar de juzgarnos a nosotros mismos, y a los demás, por los errores que hemos cometido y las dificultades que hemos soportado. La mayoría de las veces, enfrentarse a la realidad siempre es más difícil que negarla. Pero, al igual que con nuestra pierna rota, nunca podremos curarnos por completo a menos que veamos nuestras vidas con honestidad.
Esta era la agenda de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, o la CVR, que se estableció en Sudáfrica para reconocer y abordar las injusticias del apartheid. Como parte de sus promesas, la CVR se comprometió a llevar a casa los cuerpos de los miembros de la familia asesinados para que pudieran ser enterrados con dignidad. Sin embargo, un día, un grupo de trabajo que destapaba tumbas hizo un terrible descubrimiento: los cuerpos de algunas de las víctimas habían sido alimentados como comida para cocodrilos. En ese momento, el arzobispo Tutu era presidente de la CVR. Al enterarse de la noticia, se rompió el corazón al pensar en las madres de las víctimas, que nunca podrían enterrar a sus hijos. En lugar de silenciar la situación, Tutu sabía que tenía que enfrentarla. Expresó públicamente su pesar, lo que inspiró una muestra comunitaria de compasión por las familias involucradas. Este acto de apoyo les brindó cierto consuelo en su dolor. Como seres humanos, estamos programados para la empatía. La investigación científica ha demostrado que cuando presenciamos actos de daño a otras personas, nuestro propio cerebro se estimula como si estuviéramos experimentando el dolor nosotros mismos. Si bien esto puede sonar masoquista, en realidad es un hermoso regalo. Significa que no estamos destinados a sufrir solos, estamos diseñados para sentir el dolor de los demás. Aceptar esto hace que sea más fácil pedir apoyo a otras personas, una vez que reconozcamos que estamos pasando por momentos difíciles. Este acto de compartir nuestro dolor y pedir ayuda produce otro hermoso regalo: profundiza nuestras relaciones con los demás. Al escuchar profundamente, nos volvemos más compasivos y de mente abierta. Escuchando es uno de los mayores actos de respeto que podemos rendirle a otro ser humano. Al escuchar de verdad a otra persona, le demostramos que su voz importa, estemos de acuerdo con ella o no. Pero escuchar no solo reconoce el valor de otra persona, sino que también aumenta el nuestro. El mensaje clave aquí es: al escuchar profundamente, nos volvemos más compasivos y de mente abierta. Suena como una forma fácil de convertirse en una mejor persona, ¿verdad? Bueno, la verdad es que escuchar no es fácil. Se necesita tiempo y esfuerzo. Hay una gran diferencia entre escuchar profundamente y simplemente escuchar. Para escuchar realmente, debemos prestar toda nuestra atención a otra persona, ignorando todas las demás distracciones, incluidos nuestros teléfonos inteligentes. Debemos hacer contacto visual y usar un lenguaje corporal abierto. Y, para aclarar que lo hemos entendido correctamente, debemos hacer preguntas. Sin embargo, el mayor desafío de escuchar es dejar de lado temporalmente nuestros propios puntos de vista para que podamos aprender sobre otro punto de vista. Teniendo en cuenta todo esto, no es de extrañar que no escuchemos más a menudo. ¿Quién tiene el tiempo o la energía para prestar atención a cada persona con la que interactúa? Seguro que no todo el mundo tiene algo relevante que decir de todos modos, ¿verdad? Bueno, practicar Ubuntu significa escuchar, incluso si pensamos que algo no tiene nada que ver con nosotros. ¿Recuerdas nuestro primer parpadeo? Todos estamos interconectados, hasta el último de nosotros. Podríamos pensar que lo que alguien tiene que decir no tiene nada que ver con nosotros. Pero al escucharlos desarrollamos nuestro propio sentido de empatía, al encontrar conexiones y puntos en común. A cambio, aliviamos la carga de la persona que comparte su historia, reforzando su valor intrínseco al reconocer que lo que tiene que decir tiene valor. Por eso, son tan importantes servicios como la línea telefónica directa de los samaritanos. Todos los días del año, las 24 horas del día, acepta llamadas sin discriminación, creando un espacio seguro para hablar y ser escuchado. Cuando elegimos escuchar activamente, nos abrimos a la posibilidad de que no nos guste lo que escuchamos. Ubuntu también puede ayudarnos a superar esto. Al recordar que afrontar la realidad es una parte importante del proceso, y al reconocer que los diferentes puntos de vista nos brindan la oportunidad de aprender, podemos empezar a entender a los demás a un nivel más profundo. Y si nos muestran la misma cortesía, estamos en el camino seguro de crear un cambio positivo.